Dios Padre, Creador de todas las cosas, te damos gracias. Señor, te damos gracias por permitirnos hoy la palabra. Señor, te pedimos que mediante la palabra nos hagas entender cómo debemos vivir ante ti. Queremos entender cómo debemos andar delante de ti. Si nosotros desde que hemos nacido en este mundo, hemos nacido con pecado y estamos habituados a hacer siempre el pecado. Como dice la Biblia, que nosotros bebemos la iniquidad como agua. Por eso no sabemos cómo debemos andar correctamente ante ti. Pero mediante la iglesia y también mediante la palabra, podemos saber cómo debemos andar. Por eso hoy, Señor, ayúdanos a entender más la voluntad de Dios y también ayúdanos a entender más el corazón de Dios. Y también ayúdanos a entender el corazón de los hombres que siempre resisten a Dios. También te pedimos que mediante Espíritu Santo nos ayudes para poder aplicar la palabra que hoy vamos a escuchar. También te pedimos por los hermanos que aún no llegan. Señor, ayúdales para que puedan llegar y puedan estar con nosotros. Ahora ellos tal vez tienen alguna situación. Señor, te pedimos que les ayudes. También te pedimos por los hermanos que están débiles de salud. Señor, por favor, puedas darles la salud para que puedan vivir para ti y también puedan predicar. Sin la salud es muy difícil llevar la vida cristiana. Por eso, Señor, ayúdales para que puedan tener la salud. También te pedimos por nuestros hermanos débiles de la fe, aunque ellos están permaneciendo en la iglesia, pero aún son muy débiles, Señor. Por eso, con tu palabra, conforta sus corazones para que puedan crecer correctamente ante ti. Las personas que todavía no han recibido la salvación, Señor, te pedimos que puedas darles la salvación y también ellos puedan anhelar la salvación para que puedan entrar al cielo. Sin la salvación nosotros no podemos hacer nada delante de ti, por eso ayuda a ellos para que entiendan la salvación. También las personas nuevas que hoy están, ayúdales también a entender tu palabra. Señor, te damos gracias por todas las cosas que siempre nos das y hoy también mediante sermón queremos entender la voluntad de Dios. Así te lo pedimos y oramos en nombre de Dios Jesucristo. Amén. Hoy vamos a aprender sobre este título que dice Jacob quien luchó con Dios. Muchas veces hemos tal vez aprendido, pero hoy quiero repasar y nuevamente estudiar sobre la vida de Jacob. Jacob es un personaje de la Biblia que su vida se identifica con muchos. Por eso hoy mediante la palabra muchos van a identificarse. Pero también muchos tienen que cambiar, ¿no? Escuchando la palabra, su manera de pensar. Vamos a buscar Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Génesis 32. 22. Génesis 32, 22 al 29. Voy a leer. Génesis 32. 22 al 29 voy a leer. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob les respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque
que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas tu nombre? Y lo bendijo allí. Hoy quiero compartir esta parte de la Biblia. Muchas personas tienen un concepto muy equivocado, ¿no? Sobre esta parte. ¿Por qué Jacob luchó contra un ángel? En nuestra vida cristiana, no solo Jacob, muchas personas luchan contra Dios. Jacob también era así. Este es el último momento hasta donde él luchó contra Dios. Desde que Jacob nació, siempre él luchaba contra Dios. ¿Por qué? No quería aceptar la dirección de Dios. Hasta este momento de Génesis capítulo 32, si ustedes revisan su vida de Jacob, siempre él vive según su manera, pero de este momento cambia su vida. Por eso quiero hoy compartirles, ¿no? Mira, Jacob con su pensamiento tenía un resultado. ¿Qué resultado tenía? Sufrimiento. Jacob, cuando no obedecía la palabra de Dios, aunque ustedes piensen Jacob, pero siempre obedecía, no. Jacob, desde que tiene conocimiento de este mundo, casi él nunca se sujetaba a la palabra de Dios. ¿Por qué? Si Dios, ¿qué quiere enseñarnos con esto? A cómo es el hombre. Si el hombre, aunque intenta sujetarse a la palabra de Dios, no puede. Sí o sí tiene que entender un día por qué tiene que dejar su pensamiento. Jacob, desde que vivió, era muy astuto, muy inteligente. Él tenía la fuerza para vivir solo sin la dirección de Dios. Muchos no son así, ¿no? Todos son así, ¿no? Casi no buscan a Dios. ¿Por qué? Piensan que pueden. Pero cuando Jacob dejó su pensamiento, cambió totalmente su vida. Por eso en este mundo nosotros, ¿qué es más nuestro problema? Siempre es nuestro pensamiento. Ustedes pueden pensar, la vida del hombre siempre es problema su pensamiento. Mucho piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Tengo que estudiar, tengo que trabajar, no hay dinero. Siempre está lleno con su propio pensamiento, pero no hay espacio para la fe, no hay espacio para Dios. ¿Por qué será así? Es la naturaleza del hombre. Esa es su naturaleza. Por eso Jesucristo dijo, deje, ¿no? No, niégase a sí mismo, ¿no? En Isaías 55:7 dice, deje su pensamiento y sus caminos, dice, ¿no? Por eso, para andar con Dios, uno tiene que dejar su pensamiento. Pero Jacob no quería dejar. Si en diapositiva, por favor, pueden compartir. Quiero mostrarles el peligro de pensar demasiado. Jacob también pensaba mucho. Nuestros pensamientos, ¿qué hay? Por ejemplo, ¿qué va a ser de mí, no? También estoy cometiendo mucho error, soy muy bueno o muy malo, estaré haciendo bien mi vida cristiana. Por eso es carga. Ese no es la vida cristiana. Es difícil aguantar esto. Por eso muchas personas no entienden bien el evangelio, por eso con el tiempo se cansan y al final dejan a Dios. Por eso dicen, los cristianos sí, un tiempo aguantan, después bajan. ¿Por qué? Nunca aprendieron a caminar con Dios, nunca han aprendido a depender de Dios. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que no quisieron obedecer a Dios. Nosotros no debemos tener ese corazón. En Primera de Samuel 5:22, vamos a buscar, Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Voy a leer. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la voz de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Si mira, en primera de Samuel dice, obedecer es más mejor que los sacrificios. ¿Por qué las personas sufren en este mundo? No quieren obedecer. ¿Quién es el primer desobediente? ¿Quién es el primero que no quiso sujetarse a la palabra de Dios? Satanás. Jesús ha dicho, no, Satanás peca desde el principio, dice, desde el inicio peca. ¿Por qué? Satanás no quería sujetarse a la palabra de Dios. No le gustaba aceptar la palabra de Dios, no le gustaban los dichos de Dios. Por eso, Jacob, desde que agasó la primogenitura, tampoco aceptaba la palabra de Dios. Aunque Dios le ha dicho a Jacob, yo siempre estaré contigo, pero él no confiaba. Por eso siempre vivía astutamente, sin la dirección de Dios. Por eso muchas personas, después de recibir salvación, viven así astutamente. Siempre están planificando, pero en su pensamiento no hay Dios. Por eso Saúl también, nunca la palabra de Dios podía entrar en su corazón. Por eso él no podía obedecer. Si en la iglesia hay, ¿no? Muchas personas, soy salvo, recibí la salvación, dicen, pero ha pasado mucho tiempo, pero no puede obedecer. Pero estoy bien, dicen. Ese es gran problema, ¿no? Tiene que revisar si realmente entiende la gracia de Dios. Porque el Hijo de Dios aprende a obedecer a Dios. Deja su pensamiento. Los discípulos verdaderos de Jesús dejan su pensamiento, dejan su manera y hacen la voluntad de su Padre. Por eso es fácil distinguir quién es salvo realmente. Sus frutos. ¿Saúl qué fruto salió? Desobediencia, no quiere sujetarse a la palabra de Dios, mató a los sacerdotes de Dios. Al final tenía una vida triste, ¿no? Por eso él no podía sujetarse a la palabra, ¿no? Otro, ¿quién no se sujetó a la palabra de Dios también? Faraón. Faraón, ¿por qué no quería dejar su pensamiento? Él desde un inicio hubiera dejado, ¿no? Dios le ha dicho, deja ir a mi pueblo, pero no quería. ¿Por qué voy a dejar? Si dejo perder todo, voy a perder mis esclavos. ¿Quién va a levantar mi grande reino de Egipto? No, no voy a obedecer la palabra de Dios. Voy a pelear con Dios. Voy a ganar a Dios. Por eso, ¿qué resultado había con Faraón? Ha perdido todo, ¿no? Vamos a buscar Éxodos 9:34. Éxodos 9:34, en la pantalla voy a leer. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, y él y sus siervos. Y el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aunque Dios quería sacar su pueblo, pero Faraón, su corazón duro, no dejaba. Por eso su final es destrucción. Pues las personas que hasta el final van a agarrar su pensamiento y no van a agarrar el criterio de Dios, su final también va a ser destrucción. Por eso quiero que hoy entiendan, ¿no? Vamos a pensar sobre Jacob. Antes de entrar a Jacob, quiero compartirles qué pasa con el corazón duro. Mira, mandó primera plaga, segunda plaga, tercera plaga, cuarta plaga, quinta, sexta, pero su corazón era duro. Por eso muchos ahora tienen ese corazón duro ante Dios. No quieren sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Su naturaleza. Por eso, para seguir correctamente a Dios, pensamiento. Israel, Egipto, ¿qué resultado tenía? Al final perdió todo, ¿no? El faraón. Perdió su vida, perdió su hijo, perdió su reino, todo. Se hubiera evitado, ¿no? Si su corazón no hubiera sido duro. ¿Por qué se endureció? Él no quería aceptar la palabra de Dios.
Sí, Dios quiere guiar siempre a sus hijos. Por eso hoy quiero que entiendan bien sobre la vida de Jacob. Mira, la vida de Jacob, ¿cómo era? Él también era igual casi como Faraón, duro. No aceptaba la palabra de Dios. Pero al final apretar. Ese es más importante. ¿Ustedes alguna vez no han pensado qué es la vida? ¿Qué sentido tiene esta vida? Realmente solo es venir, comer, crecer, tener familia, después morir. ¿Solo será eso? Esa es nuestra vida tan dura y sufrimiento que hay, preocuparse por los hijos. ¿Dios nos ha traído a los seres humanos para sufrir así? No. Dios quiere ayudarnos. Él quiere darnos la paz verdadera. Él quiere trabajar sobre nosotros. Pero ¿quién es el problema? Yo. No me dejo guiar por Dios. Siempre mi razón es más importante que la razón de Dios. Jacob, desde que era joven, desde que era niño hasta mayor, él ha dado un testimonio ante el faraón. Cuando ya era muy viejo, entró ante la presencia del faraón, porque su hijo había ido a Egipto, ¿no? Pero ¿qué ha dicho de su corazón? Vamos a buscar Génesis 47:8. Génesis 47:8. Voy a leer. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos, y malos han sido los días de los años de mi vida. Jacob, ¿qué ha dicho? Mi año es poco, comparado con sus abuelos, ¿no? Pero malos, dicen. No dice que es bueno su vida, Jacob. ¿Por qué era malo? La mayor parte de su vida él luchaba contra Dios. No aceptaba la palabra de Dios. Por eso alguien puede escuchar, ¿no? Algún religioso. ¿Cómo que Jacob no aceptaba? Si en la Biblia está. Él siempre buscó la manera de conseguir todo con su astucia. ¿Cómo consiguió la primogenitura? Ha planeado bien, ¿no? Ha hecho un plan muy astuto. ¿No había Dios en ese pensamiento? No había. Oró a Dios, astutamente planificó. Voy a agarrar la primogenitura de mi hermano Esaú. Por eso Jacob se caracteriza por el hombre que luchó contra Dios, peleó con Dios. Yo no voy a vivir según tu palabra, voy a vivir según mi manera. Aunque Dios le estaba diciendo, yo te voy a guiar, pero él no quería. Siempre andó por su manera. Si nosotros pensamos en la vida de Jacob, él llevó una vida muy dura, pero al final se transformó. Eso es más importante entender ahora. Jacob luchó con Dios. Ahora muchos están luchando contra Dios. Quien no quiere obedecer la palabra de Dios, lucha contra Dios. No acepta el dicho ni la palabra de Dios. Si en la iglesia muchas veces pastores, predicadores están enseñando, ¿no? Tengamos un corazón más correcto para ayudar a los hermanos. Cuando hay comuniones, vengan por favor, están gritando. También los encargados están llamando, vengan a la comunión, pero luchan contra Dios. No, no voy a aceptar la palabra de Dios. Aunque Dios me está pidiendo que escuche más la palabra, no voy a escuchar la palabra de Dios. Mi vida es más importante que Dios. Si yo voy a ir a la comunión, tengo que dejar algo. Por eso no puedo dejar, dice, ¿no? Pero ¿por qué es más importante orar para que Dios no nos deje de no escuchar la palabra? Si todos tenemos que trabajar, estudiar, hay muchas tareas, pero ¿qué es más importante? Poner siempre a Dios en primer lugar. Si una persona, ¿cómo puede saber qué es su corazón correcto? ¿Quién iba a ser el heredero? Pero Jacob no agarró esta palabra. Por eso muchas personas, después de recibir la salvación, Dios ya tiene bendición para ellos. Dios quiere guiar, pero igual que Jacob, no quiere, ¿no?
Por eso muchos hermanos dicen, estoy predicando. ¿Quién no quiere caminar con la guía de... yo pienso, dice, no. Pero no piensa conforme a la palabra de Dios. No sale ni un versículo. Solo sale su pensamiento. Por eso hay que esperar. Jacob no supo, no ha esperado. Por eso él... Ahora mira, vamos a pensar. Desde por haberle robado la... Por eso Jacob tenía que escapar de ese lugar. ¿Por qué? Es su decisión de, en su astucia quiso obtener. Eso él siempre tenía dolor, ¿no? Proverbios 13:16 también está escrito así. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Si todo hombre prudente, a ver mi vida, ¿cómo va a crecer? No sé realmente. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo guiarle a la iglesia? Esta persona consultando puede crecer bien ante Dios, puede formarse. Son los más que hablan en la iglesia, son los que más incitan. Por eso nuestra iglesia es verdadero. Dios lo protege y lo cuida. Pueden ir, van a sufrir, no van a encontrar ningún bien. También Proverbios dice, será prosperado en gran manera, dice, el fiel. Jacob, durante el tiempo que vivió, no podía ser prosperado. Aunque se escapó donde su tío Labán trabajó años, 14 años para él, pero no tenía nada de él, no le pertenecían de él. Ustedes pueden pensar, ¿no? El Jacob quería casarse, ¿no? Voy a trabajar 7 años gratis para vos. Después me vas a dar el caso según la voluntad de Dios. Pero Jacob, según mi manera, no esperó. Por eso él tenía dolor. No vivió bien su vida de matrimonio. Labán era más astuto que él, le engañó. Sí, ¿por qué él tenía que sufrir así, Jacob? En su corazón no había la guía de Dios. Él estaba andando según toda su manera. No aceptaba la palabra de Dios. Por eso en este mundo anda, ¿no? Recibir la salvación, su vida tiene que ser triste, preocupado, aflicción. ¿Por qué? Dios no está ayudándole. ¿Por qué? No quiere dejar su corazón. Quien se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo, dice. Por eso Dios no le gusta a los apresurados. No le gusta. Dios es Dios de la paciencia, dice. Es paciente Dios. Si Dios fuese apresurado, nosotros tal vez no hubiéramos recibido la salvación. Dios tenía mucha paciencia para esperar el momento en que íbamos a recibir la salvación. Si nosotros siempre desobedientes a los padres, algunos tomando, algunos pecando más, pero Dios siempre tenía paciencia, hasta ahora sigue teniendo paciencia. Quiere que las personas escogen la vida de Jacob. Por eso, quienes pecan más en la iglesia, quienes no tienen paciencia, no saben esperar. Por eso en otras iglesias, ¿por qué hay error mucho? Ellos no entienden la palabra esperar. Después pasaba 4 años ya este pastor supuestamente ya con otra mujer ya estaba. ¿Por qué? No esperan, por eso pecan.
Vamos a buscar Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Está en la pantalla. Eclesiastés. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No te... Job, una situación muy difícil, triste. Él hablaba, no hablaba, callado estaba. Pero eran más mejor que él, se creían, ¿no? Tú eres pecador grave, le hablaban. Por eso Dios quería destruir a ellos. En la iglesia hay también así personas. Debe esperar su tiempo de Dios. Por eso Jacob era como una persona que de 14 años trabajaba, ¿no? Pero nada le pertenecía. Ahora ustedes pueden dejar la iglesia, realmente. Pueden ganar dinero. Al final, ¿qué recompensa van a recibir de Dios en el cielo? Todo es perdido, nada es de nosotros. Querer vivir, todo puede dejar, pero cuando muera no va a tener nada antes de él. ¿Por qué? Él vivió. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ya voy a dejar la comunión, no voy a ir. Entonces, ¿qué hace? No deja, ¿no? Y no puede crecer su fe. Pero si viene, después puede sacrificarse en la noche haciendo su tarea, ¿no? Yo muchas veces he hecho así cuando era joven en la iglesia. Esta noche mi tarea es estar por ir a la comunión. Por eso sí o sí nosotros debemos la palabra de Dios. Cuando Jacob uh, tristeza. Ahora vamos a pensar, en un estudio no hay Dios, es tristeza también. En donde quiera que ustedes vayan, si no hay Dios, es tristeza nada más. Entonces, ¿qué es la esencia de la vida? ¿Qué es la vida entonces? ¿Cómo el ser humano puede ser alegre? La palabra de Dios siempre está en su corazón. Por eso es la manera de nos creó con espíritu. Este espíritu debe ser completado. Por eso, la creación del hombre solo se perfecciona a buenos negocios. Satanás siempre está negociando con nuestro corazón todo el tiempo. Incluso muchas veces yo no tengo que vivir como Jacob vivía. Jacob vive así doloroso. ¿Por qué? La palabra de Dios no entra a su corazón. Entonces, cuando entra a la palabra, tenemos que proponernos, ¿no? Hay que esforzarse para escuchar. De día miércoles llegaba a 5:30, trataba de dormir para escuchar bien el sermón, que distraerme. Mediante la palabra Dios me puede ayudar. Mira, cómo tenía corazón de Jacob. Vamos a buscar Génesis 32. Génesis 32:6 voy a leer. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400, y se han
angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo. Cuando Jacob de su tío Labán a Esaú, avisaron a Jacob que le han dicho, tu hermano viene, y viene con 400 hombres armados. Jacob, ¿qué tuvo? ¿Qué dijo? Gran temor. ¿Por qué tenía? ¿Qué hay? Por eso era astuto Jacob, inteligente con esta manera. Para este mundo era muy inteligente Jacob. Ya, muy bien, mi hermano está viniendo. ¿Cómo voy a hacer que su corazón cambie? Primero